El libro de Santiago. Lección 7. Dominar la lengua. Hola querido, en este estudio veremos uno de los problemas que, como si fuera un insecto diminuto, pequeño, va destruyendo a veces la vida de la iglesia. Me refiero al mal uso de la lengua. En realidad el problema no es la lengua, sino las palabras. Y para ser más reales todavía no son las palabras, en realidad es el corazón. Y para ser más específico todavía ni siquiera es el corazón. Dejemos a la pobre lengua, a las palabras y al corazón tranquilos, porque la grande culpable es la mente. Porque es en la mente donde se originan los sentimientos, donde se programan las palabras y se emiten las órdenes para que la lengua actúe. ¿Sabes? La fe auténtica, la fe viva, transforma la mente del pecador. Y el pecador transformado es un cristiano que usa la palabra con sabiduría. Una mente transformada no tiene lugar para la mentira. El chisme, la maledicencia, todo eso no cabe en una mente transformada. Pues empecemos leyendo Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. ¿Sabes que Santiago empieza hablando de la responsabilidad de los líderes? Por las palabras del apóstol tenemos la impresión de que en la iglesia primitiva había muchos miembros cautivados por el deseo de liderazgo. Todos querían ser maestros. Todos querían aparecer allá al frente enseñando. Ahora, necesitamos entender este asunto. No creas que el buen cristiano no deba tener el deseo de servir a Dios en un cargo de liderazgo. No, absolutamente no. Jesús dijo en Mateo 20, 27, que el que desea ser el primero debe ser siervo de sus hermanos. Mira, si Jesús hubiera dicho, nadie entre ustedes debe querer ser el primero, entonces sí, el deseo de liderazgo sería un pecado. Pero Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser el primero, o sea, Jesús no vino a quitar del corazón humano el deseo de ser el primero. Él vino a mostrarnos el camino para ser el primero. Y ese camino es el camino del servicio. ¿Deseas ser el primero para servir? Pues adelante y que Dios te bendiga. ¿Pero quieres ser el primero para servirte a ti mismo? Ahí hay un problema, un tremendo problema. Ahora, ¿cómo saber si deseas ser el primero para servir a los otros o para servirte a ti mismo? Fácil. Si no te eligen o no te reeligen para este o para aquel cargo de liderazgo y te sientes mal, ¿a quién deseas servir? Pues la respuesta es solo tuya. Pero vamos a Santiago. Él dice que los maestros tendrán que dar cuenta un día de cómo usaron la palabra. Los líderes. Para animar o para desanimar. ¿Cómo usaron la palabra? ¿Para construir o para destruir? Querido, nadie quedará impune. Todos nosotros seremos responsables de acuerdo al grado de influencia que Dios nos dio. Especialmente cuando por causa de la función que la iglesia nos confía, tienes que subir al púlpito para predicar o para enseñar. ¿Estás seguro que tus palabras son las palabras de Dios? ¿O te atreves a usar el púlpito para presentar tus propias convicciones destituidas de la autoridad divina? Esta también es una advertencia para los padres, porque todos tendremos que rendir cuenta de los privilegios de ser maestros, padres, líderes, que usamos la lengua para edificar o para destruir. Pero sabes, querido, los maestros no son los únicos tentados, ni los líderes, ni los padres. Y aquí vamos a la segunda parte de este estudio. Santiago capítulo 3, versículo 2, declara lo siguiente. Todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo el cuerpo. Todos, ¿sabes? Todos involucra a todos. Nadie se salva del pecado de la lengua en mayor o menor grado. Es que la palabra tiene un poder inimaginable. Mira, yo era apenas un jovencito de 13 años y participaba de un concurso de oratoria. No sé por qué me inscribí, pero cuando llegó el momento de entrar,
se me paralizó el cuerpo. Estaba a punto de salir corriendo, pero en ese momento un profesor se acercó de mí, me tocó el hombro y me dijo, ve, solo una palabra, nada más. Pero esa simple palabra marcó la diferencia en mi vida, porque a partir de aquel día fui yendo sin parar, llevado por el Espíritu de Dios. Las palabras pueden llevar a una persona a las alturas de los cielos o a las profundidades del infierno, especialmente cuando son palabras proferidas a los niños y adolescentes. Expresiones como, solo me das problemas, o no vales para nada, o solo podía esperar eso de ti, son expresiones que dejan cicatrices profundas en la vida de quien oye. Tal vez el que las pronuncia no tenga idea completa del poder de sus palabras, pero la realidad es cruel y solo el tiempo se encarga de mostrar la triste y dramática realidad. Santiago dice todos, en menor o mayor grado, pero todos. Y hay otra cosa. El apóstol dice que si alguien es capaz de refrenar la lengua, le será más fácil refrenar el resto del cuerpo. Tal vez porque las palabras dichas o no dichas tienen el poder de influir en nuestras acciones. Somos lo que pensamos y decimos lo que pensamos. Si las palabras son siempre frívolas, vacías o de doble sentido, con toda seguridad, nuestros pensamientos serán del mismo tipo, porque la mente es la fuente donde se alimentan las palabras. En la tercera parte de este estudio se destaca la importancia de las cosas pequeñas, especialmente relacionadas con las palabras. Los versículos 3 a 5 dicen lo siguiente. A los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos. Aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, se les dirige por un timón muy pequeño y el piloto los lleva por donde quiere. Así es la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean que un bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Aquí encontramos 3 ilustraciones. El freno del caballo, el timón de un barco y una chispa de fuego. ¿Cómo puede un freno tan pequeño contener la fuerza de un potro salvaje? Pues ese es el poder de las cosas pequeñas. ¿Cómo un timón tan pequeño puede dirigir un transatlántico? Nuevamente, ese es el poder de las cosas pequeñas. ¿Y cómo una chispa de fuego puede iniciar un incendio tan grande que destruya un bosque entero? Pues una vez más, ese es el poder de las cosas pequeñas. Entonces jamás pienses que una simple palabra, por pequeña que sea, no es capaz de crear consecuencias enormes. El desierto, querido, el desierto de los derrotados, de los infelices, está regado de palabras torpes dichas en un momento de irresponsabilidad. Hay personas que se jactan de no tener pelos en la lengua. Soy sincero, argumentan. Digo lo que pienso, pero a su paso van dejando heridas abiertas y ni siquiera se dan cuenta de lo que hicieron. Que Dios haga un milagro en nuestra vida para saber cuándo hablar y cuándo callar. Porque Jesús en cierta ocasión dijo, a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Santiago es duro con el mal uso de la lengua. Y en el verso 6, él acrecienta lo siguiente. Y la lengua es fuego, es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. Mi amigo querido, evidentemente es el diablo que está por detrás de las palabras dichas inapropiadamente. Por eso Santiago afirma, si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. El fuego, qué tremenda ilustración. ¿Puedes imaginar un barrio entero después de un incendio? Pues así quedan las vidas después que alguien usa mal la palabra. Y todo tiene su origen en el enemigo de Dios. Fue en el cielo que Lucifer empezó una campaña de difamación usando la palabra.
Palabras perniciosas, pero usadas de manera sutil, sembraron la duda en la mente de los ángeles y dio origen a un incendio espiritual que se llevó a una tercera parte de los ángeles y trajo el dolor y la muerte a nuestro mundo. Entonces, Lucifer conoce bien el poder de la palabra y cuando quiere destruir un hogar, un relacionamiento o la vida de la iglesia, controla la mente de los seres humanos para que usen la palabra inapropiadamente. La única seguridad es Cristo. ¿Quién tiene el control de mi mente? Allí está el secreto. No se trata simplemente de estar en la iglesia, sino de estar en Cristo. Porque la persona que simplemente está en la iglesia, pero no está en Cristo, usará el disfraz de la piedad para usar las palabras de manera ferina. ¿Sabes que un pastor me contó la historia de una hermana que vivía hablando mal de la vida de los otros y creando muchos problemas en la iglesia? El pobre pastor no sabía más qué hacer hasta que un día decidió encargarle a la hermana la predicación del sábado, porque en la opinión de la propia hermana, ella era el ejemplo de vida cristiana para todo, en ropa, en comida, en música, en fin. Entonces, cuando el pastor estaba elaborando el calendario de predicación, colocó el nombre de la hermana y le asignó el tema del uso de la lengua. Bueno, llegó el sábado. La hermana se levantó en el púlpito y empezó diciendo: hermanos, el pastor me ha pedido que predique un sermón sobre el uso de la lengua. No sé por qué lo hizo, pero yo antes de empezar la predicación quiero decirles que he decidido colocar mi lengua en el altar del sacrificio. Ahí un niño que estaba en medio de la congregación gritó: hermana, ¿y dónde encontraremos un altar tan grande para que quepa su lengua? Bueno, ese es el asunto. Mucha gente en la iglesia con la capa de la piedad usa la lengua ferina para atacar, para herir, para destruir. Y ellos piensan que están haciéndole un favor a Dios. Cuidado. Llegamos al fin de este estudio comentando los versículos 9 al 11. Mira lo que dice. Con la lengua bendecimos al Padre, a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones, hermanos míos. Esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? Evidentemente la situación de la iglesia en aquellos tiempos no era diferente de nuestra situación hoy. Cristianos que nunca pasaron por la experiencia de la transformación, gente que conoce solo el aspecto intelectual de la fe, pero en cuya vida no se ven las obras de la fe, es gente que usa la boca para alabar a Dios y con la misma boca habla cosas que Dios nunca aprobaría. La Biblia dice en Efesios 4:29 lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En otras palabras, no permitas ninguna palabra obscena salir de tu boca. Los cuentos impuros, los chistes ambiguos que se encuentran por todas partes deben ser evitados por los cristianos como si fueran una peste. Pero esto solo será una realidad cuando el cristiano haya conocido personalmente a Jesús. Ese es el énfasis de Santiago. Él parece decir: hermanos, salgamos de la teoría. Dejémonos de creer que el cristianismo es solo un asunto de emoción. Dejemos que la fe produzca en nosotros frutos y que las personas que no conocen a Jesús pues vean esas buenas obras en nuestra vida y glorifiquen a Dios. No puede ser que del mismo corazón que alaba a Dios, de la misma boca que salen palabras lindas para adorar a Dios, salgan palabras malas para atacar a las personas. Querido, las buenas obras no salvan, simplemente glorifican a Dios porque muestran que Dios es poderoso para cambiar la vida del peor pecador, del peor ser humano, y puede tornarlo, transformarlo en un príncipe de su reino. Que Dios te bendiga ricamente.